el material indestructible que la industria química hizo desaparecer. En la penumbra de un taller olvidado, entre pilas de informes clasificados y probetas polvorientas, emerge un expediente que cuestiona todo lo que creemos saber sobre los materiales modernos. Según archivos recuperados de la década de 1930, un compuesto derivado del cáñamo industrial prometía revolucionar la fabricación. Más resistente que el acero, más ligero que la fibra de vidrio y completamente biodegradable. No era mera especulación. Era una realidad probada, supuestamente capaz de desmantelar imperios basados en el petróleo y los sintéticos. Pero, como en tantos casos controvertidos, su ascenso fue truncado por sombras institucionales que prefirieron el silencio a la innovación. Imaginad una mesa de trabajo iluminada por una lámpara tenue, donde mapas de plantaciones se entremezclan con diagramas de moléculas. Ahí, en los albores de la era industrial, investigadores como Henry Ford exploraron el potencial del cáñamo procesado. Este material, extraído de una planta cultivada durante siglos en América, se convertía en un plástico termofijo mediante técnicas químicas simples. Informes no confirmados detallan cómo Ford construyó un prototipo de carrocería automovilística. 1000 libras más ligera que sus equivalentes metálicos y con una resistencia 10 veces superior. En footage desclasificado de 1941, se ve al propio Ford golpeando el panel con un mazo. No hay abolladura, solo un eco sordo que resuena como una advertencia. El compuesto no se limitaba a vehículos. Podía reemplazar plásticos derivados del petróleo en construcciones, envases y productos cotidianos. Un acre de cáñamo producía tanta celulosa como 4 de árboles, en una sola temporada, frente a décadas de espera forestal. Era, en esencia, un ciclo renovable. El combustible etanol del cáñamo impulsaba el motor, sus fibras tejían el interior, y su resina formaba la estructura. Testigos aseguran que Ford vislumbraba un futuro donde los automóviles se cultivaban en granjas, no se extraían de minas exhaustas. Sin embargo, esta promesa topó con murallas invisibles. Archivos controvertidos apuntan al lobby de la industria química, particularmente DuPont, que había invertido fortunas en fibras sintéticas como el nylon y plásticos basados en carbón y petróleo. Si el cáñamo se estandarizaba, sus patentes quedarían obsoletas. Coincidiendo con esto, en 1937 surge la Marijuana Tax Act, una ley que, según documentos desclasificados, no distinguía entre el cáñamo industrial, con niveles ínfimos de THC, y la marihuana recreativa. Impuso impuestos exorbitantes y regulaciones asfixiantes, sellos fiscales para cada etapa de producción, papeleo interminable y redadas que no diferenciaban cultivos. Andrew Mellon, secretario del Tesoro y financiador de DuPont, supuestamente influyó en esta normativa, mientras su yerno dirigía la campaña de propaganda que demonizaba la planta. La producción americana de cáñamo, antaño la mayor del mundo, se evaporó en pocos años. El prototipo de Ford fue desmantelado. Sus planos perdidos en burocracia. La bombilla eterna penalizada por los fabricantes para forzar compras constantes. En las sombras de una sala de conferencias clandestina, con pizarras cubiertas de diagramas eléctricos y archivos sellados, se desvela un expediente que ilumina las tinieblas del consumismo moderno. Según informes desclasificados de la década de 1920, las bombillas eléctricas podían durar décadas, incluso siglos, con filamentos robustos y materiales de calidad. No era un sueño utópico. Era una realidad técnica probada, supuestamente capaz de desestabilizar un mercado basado en el reemplazo constante. Pero, como en tantos casos no confirmados, esta longevidad fue saboteada por un acuerdo secreto que priorizó las ventas sobre la durabilidad. Visualizad un laboratorio antiguo, con probetas burbujeantes y cables serpenteantes sobre una mesa de madera, donde ingenieros de principios del siglo XX perfeccionaban la iluminación.
Los primeros diseños de Thomas Edison con filamentos de carbono gruesos resistían miles de horas antes de fundirse. Para los años 20, los avances permitían bombillas experimentales que superaban las 100.000 horas, según pruebas controvertidas. Bastaba con filamentos más densos y materiales puros para crear luces eternas. Un ejemplo perdura en los archivos. La Centennial Light en Livermore, California, instalada en 1901 y aún encendida tras 120 años, un bulbo artesanal con carbono resistente que desafía el paso del tiempo. Esta tecnología no se limitaba a prototipos. Podía estandarizarse, reduciendo el desperdicio y el consumo. Imaginad hogares donde una sola bombilla bastaba para una vida entera, eliminando la necesidad de compras repetidas. Era un ciclo virtuoso. Menos producción, menos recursos agotados y un golpe a la obsolescencia. Los tranvías robados por conspiradores del automóvil y el petróleo. En las profundidades de un archivo polvoriento, con mapas urbanos extendidos sobre una mesa iluminada por una luz mortecina y expedientes sellados con marcas de confidencialidad, surge un caso que cuestiona las raíces de nuestra dependencia del automóvil. Según informes desclasificados de las décadas de 1930 y 1950, América poseía el sistema de tranvías eléctricos más extenso del mundo, eficiente y limpio, capaz de transportar multitudes sin un solo litro de combustible. No era una utopía lejana, era una red probada, supuestamente escalable para reducir la contaminación y el caos vial, pero como en tantos episodios controvertidos, esta infraestructura fue desmantelada por fuerzas ocultas que priorizaron el beneficio sobre la movilidad sostenible. Imaginad un laboratorio de ingeniería urbana, con pizarras cubiertas de rutas trazadas y modelos de vagones en miniatura, donde se documentaba el auge de estos sistemas. Más de 100 ciudades estadounidenses contaban con tranvías eléctricos que movían cientos de miles de pasajeros al día, con rieles que se extendían por 1000 millas en lugares como Los Ángeles. Eran rentables y populares, según testimonios cruzados, limpios, sin emisiones y con un mantenimiento mínimo. No requerían petróleo, desgastaban pocos neumáticos y disuadían la compra masiva de coches privados. En Los Ángeles, los Red Cars de Pacific Electric conectaban playas, montañas y barrios distantes con rapidez y bajo costo. Era un modelo de transporte público que amenazaba el paradigma emergente. Si la gente optaba por tranvías, ¿quién compraría automóviles, gasolina o neumáticos? Archivos no confirmados detallan cómo esta eficiencia se convirtió en su sentencia de muerte. Las medias irrompibles debilitadas adrede por los gigantes textiles. En el resplandor tenue de un laboratorio químico, con probetas alineadas como soldados en una mesa de metal y expedientes confidenciales apilados en estanterías ocultas, se abre un caso que desvela las grietas del consumismo textil. Según memorandos internos desclasificados de la década de 1940, los químicos de DuPont habían creado fibras sintéticas tan resistentes que perduraban años sin un rasguño. No era un hallazgo casual, era una proeza técnica, supuestamente capaz de transformar la industria de la moda y reducir el desperdicio masivo. Pero, como en tantos relatos controvertidos, esta durabilidad fue socavada por decisiones que antepusieron las ventas perpetuas a la calidad perdurable. Visualizad una sala de pruebas, con maniquíes envueltos en telas experimentales y microscopios enfocando hilos infinitesimales, donde se gestó la revolución del nylon. Inventado en 1935, este material sintético debutó en medias para mujeres en 1940, vendiendo millones en horas. Las versiones iniciales eran milagrosas, según testimonios cruzados. Resistían tensiones extremas, lavados repetidos y el roce diario, durando meses o años sin daños significativos. Mujeres reportaban usar el mismo par sin que se formaran carreras o deshilachados. Era más que una prenda.
Era un avance que podía extenderse a ropa, cuerdas y tejidos industriales, eliminando la necesidad de recompras frecuentes. DuPont había descubierto cómo fabricar fibras gruesas y puras que desafiaban el desgaste, un denier alto que convertía lo efímero en eterno. Imaginad un mundo donde una sola compra bastaba para una década, ahorrando recursos y reduciendo vertederos de textiles desechados. Era un ciclo virtuoso, pero uno que amenazaba el modelo de negocio basado en la fragilidad. El sistema de granja autosuficiente bloqueado por regulaciones agrícolas. En el corazón de un laboratorio rural, con mapas de cultivos extendidos sobre una mesa de madera gastada y probetas burbujeantes que simulan ciclos vitales, se desentierra un expediente que desafía la dependencia química de la agricultura moderna. Según informes desclasificados de la década de 1970, investigadores agrícolas habían perfeccionado sistemas cerrados donde los residuos de un proceso alimentaban al siguiente, creando granjas casi autosuficientes. No era una quimera ecológica, era un modelo probado, supuestamente capaz de eliminar la necesidad de fertilizantes sintéticos y pesticidas, reduciendo costes y contaminación. Pero, como en tantos casos controvertidos, esta independencia fue asfixiada por normativas que favorecieron a los gigantes químicos. Imaginad un taller con pizarras cubiertas de diagramas circulares, donde se conectan establos, digestores y estanques en un flujo ininterrumpido. Los científicos de universidades agrícolas en los años 60 y 70 observaron que el estiércol del ganado podía alimentar digestores de biogás, generando energía para la granja. El residuo de estos digestores se convertía en fertilizante orgánico, mientras los desechos alimenticios volvían a los animales o nutrían estanques de peces en sistemas de acuaponía. El agua se reciclaba naturalmente. Y las micorrizas, hongos simbióticos, ampliaban las raíces de las plantas, extrayendo nutrientes del suelo sin insumos externos. Pruebas en granjas piloto, según datos no confirmados, mostraban incrementos de rendimiento del 20-40%, con mínima generación de residuos. Una granja podía producir comida, energía y abonos internamente, resistiendo sequías y plagas sin compras anuales. Era un ciclo virtuoso. Autosuficiencia que amenazaba el modelo industrial, donde los agricultores dependen de proveedores para cada temporada. Pequeñas explotaciones, antaño vulnerables, podían prosperar sin capital masivo, cuestionando el dominio de corporaciones que venden miles de millones en químicos. El microscopio de frecuencias que curaba cáncer, vandalizado y olvidado. En las sombras de un laboratorio subterráneo, con pizarras garabateadas de ondas electromagnéticas y microscopios antiguos alineados como centinelas, se revela un expediente que cuestiona los pilares de la medicina convencional. Según informes desclasificados de la década de 1930, un investigador había desarrollado un microscopio que usaba frecuencias de luz para observar virus a magnificaciones imposibles y alegadamente destruir patógenos con ondas precisas. No era charlatanería, era una innovación probada, supuestamente capaz de erradicar cáncer sin dañar tejidos sanos. Pero, como en tantos casos controvertidos, esta promesa fue aplastada por fuerzas que prefirieron el olvido al escrutinio. Visualizad una mesa de trabajo iluminada por un haz de luz espectral, donde diagramas de resonancia se entremezclan con muestras biológicas en portaobjetos. Royal Rife, el inventor, creó su microscopio universal en base a principios ópticos únicos. En lugar de lentes tradicionales, iluminaba especímenes con frecuencias específicas que resonaban con patógenos, revelándolos a 60.000 aumentos. Archivos no confirmados detallan cómo identificó virus del cáncer y determinó ondas electromagnéticas que los desintegraban, similar a cómo el sonido rompe cristal al matching su frecuencia. Llamó a esto resonancia coordinada.
En 1934, un estudio clínico patrocinado por la Universidad del Sur de California, según testimonios cruzados, trató a 16 pacientes terminales de cáncer. 14 se curaron completamente, sin efectos secundarios. Médicos independientes reportaron éxitos similares en cientos de casos, con el dispositivo eliminando bacterias y virus selectivamente. Era un avance monumental. Tratamientos no invasivos que amenazaban la industria farmacéutica y sus terapias costosas, basadas en químicos y radiación. Imaginad un mundo donde el cáncer se combatía con frecuencias, reduciendo la dependencia de medicamentos patentados y cirugías invasivas. Las bacterias devoradoras de plástico, cuya investigación fue inexplicablemente frenada, en el resplandor estéril de un laboratorio de reciclaje, con probetas alineadas como centinelas y microscopios enfocando colonias invisibles en placas de Petri, emerge un expediente que ilumina las sombras de la crisis plástica global. Según informes desclasificados de 2016, investigadores japoneses hallaron bacterias que habían evolucionado para descomponer plásticos PET, los de botellas y envases, en semanas, en lugar de los 450 años habituales. No era un accidente de laboratorio, era un avance biológico probado, supuestamente capaz de erradicar billones de toneladas de residuos no biodegradables. Pero, como en tantos casos controvertidos, esta solución fue ralentizada por cortes inexplicables en fondos y barreras que protegieron industrias establecidas. Imaginad una mesa de trabajo con mapas de vertederos oceánicos extendidos, donde muestras de botellas degradadas se disuelven bajo lentes precisas. El descubrimiento ocurrió en una planta de reciclaje. Una cepa única de bacterias usaba el PET como fuente exclusiva de carbono, rompiendo sus enlaces químicos con una enzima llamada petase. Archivos no confirmados detallan cómo, en condiciones controladas, estas bacterias desintegraban botellas completas en 6 semanas, convirtiéndolas en componentes básicos metabolizables. Era revolucionario. El mundo genera 380 millones de toneladas de plástico al año, gran parte en océanos y suelos. Mediante ingeniería genética, según pruebas iniciales, se optimizó la enzima para actuar más rápido, incluso a temperatura ambiente, facilitando su despliegue en vertederos o instalaciones masivas. Imaginad un ciclo virtuoso. Bacterias devorando desechos en plantas industriales, eliminando la necesidad de reciclaje costoso y reduciendo la dependencia de plásticos vírgenes derivados del petróleo. Pequeños laboratorios podrían escalarlo, amenazando un imperio de miles de millones en producción y gestión de residuos. La revolución del suelo con hongos simbióticos, destruida por prácticas químicas. En las profundidades de un laboratorio agrario, con mapas de raíces extendidos sobre una mesa terrosa y microscopios enfocando filamentos invisibles en muestras de suelo, se desentierra un expediente que cuestiona la esterilidad de la agricultura moderna. Según informes desclasificados de la década de 1940, investigadores habían documentado hongos micorrízicos, simbiontes naturales de las raíces, que multiplicaban rendimientos sin fertilizantes sintéticos. No era un secreto esotérico, era una simbiosis probada, supuestamente capaz de restaurar suelos exhaustos y eliminar la dependencia química. Pero, como en tantos casos controvertidos, esta alianza natural fue erosionada por prácticas que la aniquilaron, protegiendo imperios basados en ventas anuales. Visualizad un taller con pizarras cubiertas de diagramas radiculares, donde hongos y plantas se entrelazan en ciclos vitales. Estos micorrizas colonizan raíces, extendiendo filamentos como extensiones del sistema radicular, accediendo a nutrientes como fósforo y nitrógeno que las plantas solas no capturan. Archivos no confirmados de universidades agrícolas detallan beneficios cuantificados.
Plantas con micorrizas crecían un 20-40% más, resistían sequías y plagas, y requerían menos agua y pesticidas. Era un ciclo virtuoso. Los hongos recibían azúcares de la fotosíntesis, mientras ampliaban las raíces por órdenes de magnitud, convirtiendo suelos pobres en fértiles sin insumos externos. Pruebas en campos piloto, según testimonios cruzados, mostraban granjas que operaban sin compras químicas, reduciendo costes y contaminación. Imaginad un mundo donde la agricultura se autosustenta, amenazando el modelo industrial que vende billones en fertilizantes y herbicidas. Pequeños agricultores, antaño atados a deudas, podían prosperar con diversidad de cultivos, cuestionando el dominio de corporaciones que promueven monocultivos estériles. El sistema de construcción instantánea, vetado por códigos de edificación. En el eco de un taller de ingeniería olvidado, con planos enrollados sobre una mesa metálica y maquetas de estructuras inflables proyectando sombras alargadas, se desvela un expediente que desafía la lentitud de la construcción tradicional. Según informes desclasificados de la década de 1970, ingenieros habían perfeccionado un método con hormigón de espuma que erigía casas completas en días, no meses. No era un prototipo frágil, era una técnica robusta, supuestamente más fuerte, aislante y resistente a desastres que los métodos convencionales. Pero, como en tantos casos controvertidos, esta rapidez fue frenada por normativas que la convirtieron en un laberinto burocrático, protegiendo industrias ancladas en lo lento y costoso. Imaginad una sala de pruebas con formas inflables expandiéndose como globos gigantes, mientras pulverizadores aplican capas de espuma que se endurecen al instante. El sistema era ingeniosamente simple. Se inflaba una forma con la silueta de la casa. Se rociaba espuma de poliuretano en capas que formaban paredes, techo y estructura en un todo continuo. Archivos no confirmados detallan sus ventajas. Tiempo de construcción reducido a una semana con solo 3 operarios, costes laborales un 60-70% menores y materiales más baratos. La estructura monolítica eliminaba puentes térmicos y filtraciones, ofreciendo aislamiento superior y resistencia a huracanes o terremotos. Pruebas. Según testimonios cruzados, mostraban casas que soportaban vientos extremos y requerían mantenimiento mínimo, con eficiencia energética que cortaba facturas a la mitad. Era un ciclo virtuoso, accesible para comunidades pobres, reduciendo el desperdicio de materiales y el impacto ambiental de construcciones prolongadas. Imaginad barrios enteros levantados en semanas, amenazando el modelo de la industria que prospera en plazos eternos, mano de obra masiva y suministros constantes. El embalaje reutilizable hundido por campañas de higiene y barreras legales. En el resplandor mortecino de un almacén industrial olvidado, con estanterías cargadas de contenedores estandarizados y mapas de cadenas de suministro extendidos como redes conspirativas, se cierra un expediente que expone las raíces profundas del desperdicio moderno. Según informes desclasificados de la década de 1980, un consorcio europeo había diseñado un sistema integral de embalajes duraderos, reutilizables cientos de veces para bienes de consumo. No era un experimento marginal. Era una red probada, supuestamente capaz de reducir el desperdicio en un 90%, mientras ahorraba costes a largo plazo. Pero, como en tantos casos controvertidos, esta circularidad fue torpedeada por propaganda y normativas que blindaron el imperio de lo desechable, asegurando que el ciclo de basura perpetua prevaleciera. Visualizad un taller logístico con pizarras cubiertas de flujos circulares, donde contenedores modulares se limpian en líneas automatizadas. El sistema usaba envases estandarizados por categorías: bebidas, granos, limpiadores, productos personales, fabricados con materiales resistentes a esterilizaciones de alta temperatura. Fabricantes los llenaban, minoristas los vendían con depósito y consumidores los devolvían para reembolso en cualquier punto participante.
Archivos no confirmados de programas piloto en ciudades europeas detallan resultados dramáticos. Reducción de residuos en un 90-95%, con costes inferiores a los embalajes de un solo uso tras la inversión inicial. Sistemas automatizados inspeccionaban y sanitizaban, asegurando higiene superior a lo desechable. Era un ciclo virtuoso. Durabilidad que eliminaba billones de toneladas de basura anual, amenazando la industria del plástico, cartón y envases que genera fortunas en producción constante. Imaginad un mundo donde el depósito fomenta la devolución, cortando la dependencia de petróleo para plásticos vírgenes y liberando vertederos de montañas de desechos. Pequeñas empresas podían unirse, cuestionando monopolios que prosperan en lo efímero. Estos 10 descubrimientos comparten un patrón inquietante, documentado en archivos que revelan no solo innovaciones perdidas, sino un sistema deliberado de supresión. Cada uno representaba una amenaza directa a industrias consolidadas, con billones en juego, desde materiales renovables que desafiaban el petróleo hasta sistemas circulares que eliminaban el desperdicio perpetuo. La supresión no se limitó a ocultamientos aislados, involucró regulaciones manipuladas, campañas de descrédito y destrucción física, asegurando que estas tecnologías nunca alcanzaran el mercado masivo. Según informes cruzados, no se trató de competencia leal, sino de control sobre marcos legales y narrativas públicas, donde poderosos intereses priorizaron la preservación de sus modelos sobre el avance colectivo. Imaginemos el mundo alternativo que estos hallazgos podrían haber forjado. Ciudades conectadas por tranvías eficientes, sin la asfixia del tráfico. Granjas autosuficientes que nutren suelos en lugar de agotarlos. Productos duraderos que reducen el consumo masivo y la polución plástica. En cambio, la humanidad ha pagado un precio incalculable. Trillones en recursos desperdiciados, daños ambientales irreversibles y una calidad de vida mermada por dependencias artificiales. Los costos se miden en océanos contaminados, suelos estériles y economías atadas a ciclos de fracaso planificado. Todo para proteger inversiones que, en retrospectiva, parecen cortoplacistas. Sin embargo, la ambigüedad persiste. ¿Cuántos otros avances permanecen clasificados, bloqueados por los mismos mecanismos que silenciaron estos? Archivos controvertidos sugieren que innovaciones actuales, en energía limpia, salud o recursos, podrían enfrentar resistencias similares, ocultas tras velos de escepticismo regulado. La lección emerge clara de estos expedientes. El verdadero obstáculo no reside en los laboratorios, sino en las esferas de poder donde se decide qué verdades se implementan. Sin conciencia pública y voluntad política, las supresiones continuarán, perpetuando un mundo moldeado no por el potencial humano, sino por los intereses que lo constriñen. La pregunta final, según estos registros, no es qué se puede descubrir, sino qué se permitirá existir.